vimos la anterior clase sobre las propiedades operacionales 2, ¿no? ¿Qué dijimos de las propiedades operacionales 2? Que son las derivadas, es decir, cuando tenemos una constante t que multiplica a una función, entonces puedes sacar la transformada de Laplace traduciendo la potencia de st como derivada, ¿no? de la transformada de Laplace de la función. Lo hemos demostrado. Hemos demostrado para t, luego t cuadrado, y hemos generalizado eso, ahí está el teorema, ¿no? Pues cada vez que tenemos una t que multiplica una función, entonces podemos traducir eso como la derivada. Luego teníamos que ver las transformadas de las integrales. Para ver las transformadas de las integrales, primero teníamos que entender que era una convolución. Y una convolución es el producto asterisco entre dos funciones que se va a definir como la integral de 0 a t de la primera función evaluada en t por la segunda función evaluada en t menos tau. No te olvides que la convolución es conmutativa, o sea, si ves conveniente evaluar en t menos tau la otra función, pues hazlo. El resultado va a resultar o va a ser el mismo. Teorema de la convolución. Cuando tú tienes la transformada de una convolución, es igual a la transformada de sus, el producto de su transformación. Una belleza es. Cuando tenemos un producto de funciones en multiplicación, es igual a la transformada inversa va a ser igual a la convolución de las funciones, ¿no? Todo eso hemos visto en la anterior clase. Nos quedamos en un ejercicio que tenía que mandarles, se los he enviado, creo, no sé, se los he enviado, esta parte está en los apuntes. ¿Jóvenes? No, en los apuntes está hasta el 27 de octubre. Ya. No está, no he subido esto. A ver. No está, no, en vano he hecho. Lo he terminado de resolver y no se los he subido. Cierto. No está. Hoy mismo se los voy a subir. Total, igual lo estoy completando tanto el PowerPoint como el científico. O sea, solo es un solo documento. Estamos continuando. Esto hicimos la anterior clase, la derivada de una transformada, bla, 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 la transformada de una integral, la convolución, teorema de la convolución, y estuvimos resolviendo con ustedes este ejercicio, ¿no es cierto? Y nos quedamos encontrando la transformada de Laplace. De esta no hay donde perderse. De esta no hay donde perderse, de esta tampoco. El problema eran estas dos, ¿no? ¿Cómo calculo la transformada de esas dos? Entonces hemos separado una y otra, ¿no? Y hemos aplicado el teorema de la transformada de Laplace de la inversa de la convolución de dos funciones, ¿no es cierto? Entonces esto lo hemos escrito como S por 1 sobre S cuadrado. Ahí está. Esto de aquí es coseno y esto de aquí es seno, entonces la convolución. Habíamos llegado hasta, ¿no? Hasta aquí. Podríamos haber dejado este resultado largo o darnos cuenta que podríamos haber aplicado algunas identidades. Por ejemplo, sacar factor común entre, a ver, t seno cuadrado, coseno cuadrado. Por ejemplo, entre estos dos, ¿no?
Ah, mira, se simplificaba. Ah, no, es que nos hemos quedado aquí arriba. Sí, aquí arriba nos hemos quedado. Ya. Si nos fijamos aquí hay un seno de un ángulo doble, ¿no? El seno del ángulo doble es 2 seno por coseno. 2 seno por coseno. 2 y 4 se simplifica y quedan de un medio. Seno por seno cuadrado por coseno. Y fíjate que aplicando esa identidad, estos dos son iguales. Se simplifica y solo nos queda un medio de t seno de t. Ah, qué belleza, ¿no? Vamos con el siguiente. Lo mismo, hemos llegado creo que hasta aquí, ¿no? Y lo hemos dejado ahí porque no nos ha alcanzado el tiempo. Fíjate que aquí también se puede hacer identidades o álgebra, ¿no? Podríamos sacar factor común entre este y este otro. El factor común es un medio seno de t. Un medio seno de t. Aquí me va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado. Esto de aquí por identidades es 1. Un medio seno de t por 1, un medio seno de t, menos un medio t coseno de t. Y recién reemplazo. Reemplazando en la solución nos quedaba eso de ahí. Sí, así Tomás lo he aumentado. Pensé que ya se los había subido, pero no. Pero bueno, hoy lo vamos a subir porque igual voy a completar. Todavía faltaba en el avance. Bien, hoy vamos a ver la transformada de una integral. Sí, la transformada de una integral. Cuando g de t es 1, se los voy a explicar nomás ya y no le... Directamente les voy a explicar. ¿Qué pasa si yo tengo que encontrar la transformada de Laplace, por decirles, de seno de tau? De mi mouse. O es mi... Seno de tau. Tau es eso, por si acaso, ¿no? Y aquí la integral de 0 a t de tau, ¿no? Listo, me piden la transformada de Laplace y yo no sé. ¿Por qué no sabes? Porque a mí me han enseñado, o acabo yo de aprender, que para que yo diga que es el producto de sus transformaciones, aquí debería haber dos funciones. Una evaluada en tau, ya que puede ser el seno, no hay problema, y otra que tiene que estar evaluada en t menos tau. Y es lo que no tengo acá. Entonces yo no puedo decir, esto, porque esto de aquí es la transformada de Laplace de f de t por la transformada de Laplace de g de t. Una belleza es, ¿no? Acá no, porque no hay ese de aquí. ¿Quién es este? Entonces lo que estamos haciendo aquí es asumir que ese g va a ser 1. Entonces ese 1 lo vamos a colocar justo aquí. Ay, caramba. Este es mi mouse que no funciona. 1, ¿no? Es más bonita, a ver, escriba Inge. Ahí está, muy bonito se ve esto. La transformada de Laplace de la integral de 0 a t. F de t es seno de tau. Y g de t menos tau es 1. Como no hay que evaluar aquí, entonces 1 es 1. Evaluado en t, 1 evaluado en t menos tau, pues sigue siendo 1. Entonces vamos a suponer que es 1 la función. Entonces, como este de aquí ya es una convolución, pues la transformada de Laplace va a ser la transformada de Laplace de seno de t, porque ya es una convolución, por la transformada de Laplace de 1. ¿Por qué convolución? Pues su transformada de Laplace va a ser E1 sobre S cuadrado más 1 por 1 sobre S, ¿no? Y ya está. De ese modo vamos a resolver cuando tenemos la integral, pero solo de una función. ¿Se ha entendido? Jóvenes. Jóvenes. ¿Se ha entendido, no?
Bien, vamos a formalizar todo eso que he escrito, pero de una forma general. Un ratito, un ratito. Ahí está. Bien, seguiremos entonces. Entonces vamos a asumir que la otra función es S, es U, ¿no? Y su transformada de Laplace es 1 sobre S. De la misma forma, cuando estemos hallando la inversa y yo tengo una función f de s sobre s, entonces eso es la convolución de 1 por la función de f de tau. Hacemos la convolución y ya tenemos la inversa de nuestra función. La ecuación de Volterra. La ecuación de Volterra nos va a indicar que gracias a esta transformada de este tipo de funciones, ¿sí?, nosotros vamos a poder encontrar funciones que no conocemos, es decir, vamos a poder resolver ecuaciones íntegro-diferenciables, ¿ya? Dice, si tú tienes una función f de t que no conoces, ¿no?, es desconocido, tú aplicando la transformada de una integral, ¿no?, puedes, y aplicando álgebra obviamente, puedes conocer quién es f de t. Porque no te olvides que esto de aquí, es lo que te está diciendo, esto de aquí es f de t, evidentemente, igual a g de t, evidentemente, y aquí viene la novedad, ¿no? Aquí tienes un producto de dos funciones, y esto es la convolución, ¿no? Entonces, esto de aquí podrías escribir f de t, convolución h de t, ¿no? Y cuando apliques la transformada de Laplace, vas a tener la transformada de Laplace de esto, la transformada de Laplace de esto, ¿no? Y la transformada de Laplace de esta convolución va a ser el producto de sus transformadas, es decir, vas a tener la transformada de f de t igual a la transformada de g de t por más la transformada de f de t, porque no conoces, ¿sí?, por la transformada de h de t. H de t y g de t vas a conocer, ¿no? Y tu incógnita va a ser la transformada de Laplace de f de t. Entonces vas a despejar, hacer álgebra, y de ese modo nosotros vamos a descubrir quién es la función f de t. Esa es la ecuación de Volterra, ¿no? Bien, ahí te explica todo lo que te he dicho. G de t y h de t son conocidas, van a ser funciones conocidas, y tu objetivo es saber quién es h de t, f de t, ¿ya? Transformada de una función periódica. Esto es solo para funciones periódicas. Se puede demostrar, no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo. Ya estamos al filo del avance y hay que terminar nomás ya. Transformada de una función periódica. Si f de t es continua en un tramo de 0 hasta el infinito de orden exponencial, asegura la existencia de la transformada de Laplace, y es periódica y su periodo es t, entonces la transformada de Laplace de esa función periódica va a ser 1 sobre 1 menos t a la menos s por el periodo, la integral de 0 al periodo por e a la menos st por f de t, ¿no? Entonces, tú puedes encontrar la transformada siempre y cuando esta función sea periódica, ¿no? Si la función no es periódica, no puedes aplicar esta transformada o este teorema, no puedes aplicar. ¿Y cómo voy a hacer? Fíjate que podrías tal vez escribir en función al salto unitario. Ahora, si no es posible, pues utiliza la definición de transformada de Laplace y encuentras la transformada de esa función definida por partes. Ejemplo. Primer ejemplo, solo de la periódica. Las otras ya hemos visto y las vamos a hacer en el científico, ¿ya? Más ejemplos. Encuentro la transformada de Laplace de la función periódica, que es nuestra continuación. Fíjate que solo nos da el gráfico, ¿no? Entonces, es periódica, ¿no? Tan, 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 tan. Esto se va a ir estirando hasta el infinito, ¿no? Entonces, fíjate cada cuánto se repite el mismo ciclo. Cada 2. Primero reconocemos el periodo es 2. Y listo.
Una vez que hemos reconocido el periodo ya podemos encontrar su transformada de Laplace. Va a ser 1 sobre 1 menos e a la menos 2 por s, la integral de 0 a 2 por e a la menos ft de f de t, ¿no? Y ya está. Integramos y ya tenemos su transformada chiquilla. Primero identificamos el periodo. 2. Luego encontramos la transformada de Laplace. Ahí está. Reemplazamos en cuenta de 2. Tenemos por A, hay que dividir, ¿no? Porque es una función definida por partes en el primer periodo. ¿No? En el primer periodo, eso es, ojo, esto lo que voy a anotar acá es del primer periodo, no de toda la serie. En el primer periodo, su ecuación, fíjate que va a ser 1 y 0. 1 cuando está en el intervalo de 0 a 1, 3, ¿no? Y va a ser 0 de 1 a 2. Eso es del primer periodo, ¿no? Entonces, por eso hay que dividir en nuestra integral porque es una función definida por partes en el primer periodo, ¿no? Entonces, esta nuestra integralcita, que nos reconocemos el periodo, ¿no? ¿Quién es f de t? Ah, no sé, pues quién es f de t. En el intervalo solo de 0 a 2, es del primer periodo, ¿no? Por eso se hace esto. 1 sobre 1 menos e a la menos 2s y dividimos esto, ¿no? Como es una función definida por partes en el primer periodo, va a ser de 0 a 1, que va a ser e a la menos st por 1, más, ¿no?, la integral de 1 a 2, ¿no?, por e a la menos st, pero por c. Todo esto nos va a ser c, ¿no? Y solo integramos este pedacito. Por eso solo tiene una integral c. De 0 a 1, ya sabemos por qué, porque el otro pedacito es 0. Integramos, evaluamos, ¿sí? Nos sale eso de acá. Fíjate que aquí tienes una diferencia de cuadrados, vas a aplicar la diferencia de cuadrados y fíjate que puedes simplificar este. Simplificando te queda tu transformada de Laplace de la función periódica. No sé si hay alguna duda, jóvenes siguientes. Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Jóvenes. Sí, que todo claro. Muy bien, un estudiante estoy pasando con uno, el otro, los otros bien, gracias. Vámonos al científico, ¿no? Vamos a ir resolviendo cada uno de esos ejercicios. Para ello tenemos la teoría. Primero, dice la transformada de una integral, y es lo que les comentaba, ¿no? Que si solo tengo una función definida en tal y no está la otra función para reconocer la convolución, esa otra función va a ser 1, ¿no? Entonces es lo que vamos a aplicar aquí. La transformada de una integral, asumiendo que g de t es 1. Entonces, solución. Bien, aquí tengo una t y aquí una convolución. Entonces dirán que convolución no hace de convolución, ya les he dicho, ¿no? Esa convolución es con 1. Entonces yo puedo escribir 1 por, ¿no? El 1 está evaluado en t menos tau y la otra función es seno de t. Entonces esto yo de aquí podría escribir como la transformada de Laplace de ¿quién? De seno de t, convolución 1, ¿no? Podría yo escribirlo así si quiero. Listo. ¿Y qué hacemos con esta t?
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se hace, joven? Transformada por derivada. Eso, muy bien. Cuando tienes una t que multiplica una función, a la transformada de Laplace de una función, o a una función, es transformarlo a derivada y esta derivar la transformada de la función que quieras, ¿no? Entonces esto va a ser igual a el menos la derivada respecto de S, ¿de quién? De la transformada de Laplace de esta convolución. Sabemos que la transformada de Laplace de la convolución es la transformada de Laplace de cada uno. Esto va a ser, ¿cuál es la transformada de Laplace del seno, joven? Uno más S cuadrado más 1. 1 más S cuadrado. Sobre, Inge, sobre. Inge. S cuadrado más 1. Inge, perdón. ¿No? ¿Y cuál es la transformada de Laplace de 1? 1 sobre S. 1 sobre S. 1 sobre S. Listo, ya está. Vamos a hacer algebrita y vamos a derivar, ¿no? Entonces, esto de acá yo puedo escribirlo como S cubo por S, ¿no? Listo. Ahora derivamos. Ok. Numerador derivado. Un micrófono está prendido. Numerador derivado por denominador sin derivar. Menos numerador sin derivar por denominador derivado. El denominador derivado es 3. S al cuadrado más 1. ¿No es cierto? Todo esto sobre el denominador al cuadrado. ¿Sí? Nuevamente, numerador derivado por denominador sin derivar, 0. Menos numerador sin derivar, que es 1, por denominador derivado, que es 3s cuadrado más 1. Ya está. Como ya hemos derivado, hacemos un poquito más de álgebra, ¿no? Un poquito más de álgebra, menos y menos va a ser más. Y este de acá, si queremos, podemos escribirlo así, ¿no? S al cuadrado, ¿no? S cuadrado más 1. Para que esté más, incluso podríamos repartir y simplificar, pero lo voy a dejar ahí, ¿no? Ya está nuestra transformada, ¿sí? ¿Dudas? Ninguna. Vamos con el siguiente. Vamos a hallar la transformada de Laplace de esta función inversa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes van a intentar hacer? Sus fracciones parciales, ¿no? Y fíjate lo que va a dar aquí, ¿no? Las fracciones parciales. Pero hay una forma mucho más simple, ¿no? ¿Cuál es esa forma más simple? Es escribir nuestra transformada de Fourier por lo que hemos visto como ¿no? Podríamos escribir esto como S, ¿no? Sobre 1 sobre, esto voy a poner paso a pasito ya, S cuadrado sería aquí. Es decir, esto de acá, yo podría escribirlo como S nomás por S cuadrado, sin ningún problema. ¿Sí? Agrupar estos de acá, ¿no? Agruparlos.
y reescribir esto como 1 sobre ese cuadrado menos 1. Cuando hagas extremos con extremos, medios con medios, vas a obtener esto, lo mismo. Estás reescribiendo nomás. Ya está. Ya tiene la forma que tú quieres de la inversa. ¿Dónde está? Aquí está. Tiene esta forma. Entonces dice, esto va a ser igual a la convolución de la transformada de Laplace de tu función f de s por 1, ¿no? La convolución de esto. Entonces mi objetivo es saber quién es este. Aquí puedo aplicar por fracciones parciales. Por fracciones parciales. Por fracciones parciales yo podría escribir esto como ya está, ¿no? Esto de aquí. Ya no es tan largo como hace rato, ¿no? Tendrías que encontrar el valor de A, B, C, D, creo, no sé qué, ya está, ¿no? Entonces tú tienes que encontrar solo la transformada de Laplace de esto, ¿sí? Y hacer la convolución con 1, nada más y ya está. Entonces si nosotros hallamos la transformada de Laplace de esto, mayúscula, ¿no? Entonces la transformada de Laplace de esto lo mismo acá. L, ¿no? Entonces esto de acá va a ser igual a ¿qué? A, ¿cuál es la transformada de Laplace de estos jóvenes? Jóvenes. ¿T? Era T. Muy bien. ¿Cuál es la transformada de Laplace de la segunda? 1, menos 1. Menos 1. ¿Cuál es la transformada de Laplace de la tercera? Menos T. Menos. Ya está. Listo. Y ahora esto reemplazamos. ¿No? Vamos a reemplazamos. ¿Dónde está nuestro ejemplo? Aquí. Pues vamos a reemplazar aquí. De aquí lo voy a borrar. Entonces, esto de aquí sería igual a lo siguiente, ¿no? ¿Qué nos dice? La transformada de Laplace inversa de eso va a ser la transformada de tu función, ¿no? ¿Dónde está la inversa? La transformada de tu función, convolución por 1, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a la integral. Estoy haciendo ya la convolución de 0 hasta t de tu función, ¿no? Que tu función es esta de aquí, ¿no? Evaluado en tau por 1, ¿no? Entonces esto de aquí, esto evaluado en tau por 1, que no lo voy a escribir, que se sobreentiende, de tau. Entonces este también es tau, tu función ¿no? Ya está. Integra si ya tiene su transformada. Voy a copiar la información. Vamos a evaluar límite superior, límite inferior de 0 a t e integraremos de a la t, a la tau de tau, a la tau. Esto respecto de tau va a ser tau
Y este de aquí va a ser menos 1/2 de tau al cuadrado, ¿no? Respecto de tau. Listo. Aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Límite superior menos límite inferior. Límite superior, esto va a ser t menos límite inferior, 0, 0, 1, menos 1. Ya está. Ya hemos encontrado la transformada de Laplace de nuestra funcióncita. ¿Sí? Utilizando la propiedad de la transformada de Laplace de una integral, ¿no? Vámonos con la transformada o la ecuación de Volterra, ¿no? Bueno, en realidad no tanto la ecuación de Volterra, sino la de convoluciones, la de convoluciones, la de la integral de una, o la transformada de una integral, todo eso lo que acabamos de ver, nos va a ayudar a resolver estas ecuaciones integro-diferenciables, ¿ya? Entonces, no es tanto la ecuación de Volterra, lo único que nos dice es que tú puedes encontrar la función f de t utilizando la transformada de una integral, es lo que nos dice en palabras simples, ¿no? Bien, vamos a... no sé qué cosa hice. Vamos a resolver esto. Entonces, voy a aplicar la transformada de Laplace a toda la ecuación que tenemos acá, ¿no? A toda. Y voy a aplicar además ya la linealidad de la transformada de Laplace. Entonces va a ser la transformada de Laplace de esto, por la linealidad de ese 2 va a salir, se va a hacer la transformada de Laplace de este otro, por la linealidad de ese 4 sale, la transformada de Laplace de esto, y la transformada de Laplace de esto de acá. ¿No? Ya está. L, 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 L y L. Listo. Lo siguiente es hallar la transformada de Laplace. ¿No? A ver. A esta la voy a dejar así nomás. Le pude haber puesto f de s, pero lo vamos a dejar así, ¿ya? Para encontrar el f de t. Fíjate que aquí tienes una convolución entre una función f de t que no conoces y el coseno. Y tú sabes que la transformada de la convolución es la transformada de cada uno. Es la transformada de Laplace de la f de t, convolución, coseno de t. ¿No? Coseno de t. Ya está. Listo. Hallar las transformadas. Entonces acá vamos a tener 2, la transformada de Laplace, ¿no? De esto, por la transformada de Laplace del coseno nomás, ¿no? Del coseno nomás. Listo, eso es por convoluciones, eso es por la transformada de una convolución, ¿no? Bien, seguimos y hallamos su transformada, ¿no? De f de t nomás. Del coseno, ¿cuál es la transformada de Laplace del coseno, jóvenes? ¿Cuál? S sobre S al cuadrado. Muy bien. S sobre S al cuadrado más 1. No, ya está. Ahora vamos a hallar la transformada de Laplace de E a la menos t. ¿Cuál es la transformada de Laplace de E a la menos t, jóvenes? 1 sobre S más 1, Inge. Muy bien, S más 1. Correcto. ¿Cuál es la transformada de Laplace del seno, jóvenes? 1 sobre S al cuadrado más 1. Muy bien. Listo, ya está. Ahora fíjate que aquí tú tienes un común, ¿no?
La transformada de Laplace de f de t y la transformada de f de t. Vamos a hacer álgebra. Entonces este va a venir con más 1. ¿No? Vamos a sacar factor común y operar. ¿No? Listo. Siguiente paso, vamos a hallar mínimo, hacer algebrita y lo que nos va a quedar es s al cuadrado más 1, ¿no es cierto? S al cuadrado más 1. Entonces aquí vamos a tener s al cuadrado más 2s más 1, ¿no? ¿Sí? A ver, otra vez. Sacamos factor común, el f de t, y nos va a quedar s al cuadrado más 1, 2s, bla, bla, bla. Listo. Esto podemos factorizar. Es un trinomio cuadrado perfecto lo que está ahí arriba, ¿no? Esto va a ser más 1 al cuadrado. Listo. Sí, a ver, otra vez, el f de t, 2 s cuadrado más 1. Bien, listo. Ahora vamos a despejar. Despejando la transformada de Laplace de f de t, va a ser igual a todo esto, ¿no? Dividido entre esto. Entonces vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar a todo por esto, ¿no? En realidad, vamos a multiplicar por esto. Sería el denominador. Y sería el numerador, ¿no? Entonces iríamos multiplicando aquí y aquí, ¿no? Multiplicando aquí, tendríamos s más 1 al cubo, ¿no? Por 4, todo esto por 4. Listo. Acá, ese cuadrado, chao, y nos quedase 1 nomás, ¿no? Listo. Ahora vamos a aplicar la transformada de Laplace inversa y con eso ya sabemos quién es f de t. ¿No? Entonces, vamos a aplicar la transformada de Laplace inversa. Ya por la linealidad vamos a distribuir nomás. Ya ese 4 igual lo vamos a sacar, ¿no? Entonces este 4 se va hasta afuera. Este c cuadrado más 1 se queda dentro, ¿no? Ya está. ¿Sí? Listo. Fracciones parciales, ¿no? Esto podríamos verlo como... inverso me falta, pues. Traslación podríamos verlo, ¿no? ¿Sí o no? O podríamos verlo también como producto de una convolución. Listo. Esto va a ser igual a... Qué largo el ejercicio. Vamos por acá. Entonces, fracciones parciales acá. No, izquierda está. Entonces, ¿dónde está? Aquí vamos a poner... No. ¿Dónde está? Fracciones parciales. Listo. ¿No? Aquí sí te quiero poner esto. Por fracciones parciales. Listo, ¿no? Por la linealidad igual podemos distribuir sin ningún problema. Aquí vamos a tener 1 sobre S
Fíjate que podríamos sumar con este porque van a ser lo mismo y este dejarlo afuera. Sí, vamos a hacer eso. Entonces vamos a distribuir por la linealidad. Después analizamos en cada caso qué podemos hacer, ¿no? Entonces aquí primero se queda tal cual, ¿no? Este 4 no te olvides que va a multiplicar a cada uno, entonces este va a ser menos 8, ¿no? Porque va a ser, este 2 va a salir, 4 por 2, 8. Entonces, incluso este 4 ya no. ¿No? Entonces este chao, este chao. Y el 2 también, ¿no? Que va a ser, listo. Cuando hagamos esto por esto, igual va a ser más 8, ¿no? La transformada de la plaza inversa del último. El 2 saldría, ¿no? Chao todo esto, esto queda ser 1, ¿no? Listo, ya está. Fíjate que estos dos son comunes, entonces aquí va a quedar 7. ¿Sí? Chao este. Ya está. Bien. ¿Cómo trabajamos cada una de esas inversas? Jóvenes, ¿cuáles son las inversas de cada uno? ¿Cómo quieren trabajar? Jóvenes, despierten. ¿Qué hacemos? Jóvenes, se han dormido. ¿Qué hacemos? ¿Traslación en qué? Relación, no quieren verlo como inversa de una convolución. Perfecto, no hay problema. Lo hacemos como traslación. Entonces, por traslación, dice su compañera. ¿Qué es la transformada de Laplace de esto? 4e a la menos t. Muy bien. E a la menos t. A este, ¿cómo le vamos a ver? Le vamos a ver así, ¿no? Y aquí vamos a tener una traslación. Si se anota dentro, se anota, ¿no? Oh, sí, dentro. Yo tengo ese problemita de la escritura, pues. Sería este y este. Ya está. Y esto sería S más 1, ¿no? S más 1. Lo mismo acá. Pero esto sería S cubo. ¿No es cierto? ¿Sí? Sí, ¿Jóvenes? Muy bien. Entonces haríamos la transformada de Laplace de esas. ¿Cuál es la transformada de Laplace inversa de 1 sobre S al cuadrado? Sí. menos 7t. ¿Cuánto? El menos 7 que está ahí, t. Ah, ya. ¿Y qué hacemos para la traslación? Pongo T y ya está. ¿Y la traslación? Por E a la menos T. Menos 7t por e a la menos t. A ver, les voy a hacer caso. Dicen ustedes que va a ser T por E a la menos ¿cuánto? T. T. ¿Sí? ¿Qué dice el resto?
¿Cómo es, jóvenes? Inge es a la menos T. Ah, A la A la menos menos T. T sería Inge. ahora sí. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, vamos para el siguiente. ¿El siguiente quién sería? Inge es 8 por t cuadrado e a la menos t. ¿Quién es la transformada de la plaza inversa de S al cubo? ¿Quién sería? Inge creo que nos falta multiplicar por Un 1. medio T cuadrado, Inge. ¿Cuánto? Un medio T cuadrado. Le falta un T, dice su compañera, entonces va a quedar así. ¿Estamos de acuerdo? Y esto va a ser T cuadrado. ¿No? ¿Por cuánto? E a la menos t. E a la menos T. Ya está. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Todos hemos entendido? Inge no lo quitó el L-1 de la Ay, primera. gracias. Gracias, tienes razón. Me olvidé borrar. Ya está. Ah, y aquí arriba tampoco, ¿no? Aquí arriba tampoco lo borré. Ya está. Se pudo haber visto igual esto como producto, ¿no? De 1 sobre S más 1 por 1 sobre S más 1. Entonces, ese es el producto de 1 sobre S más 1 por 1 sobre S más 1. Sería E a la menos T por E a la menos T, ¿no? Podríamos haberlo visto también así, como producto. Aplicar esto de aquí, a esto me voy. ¿Dónde está? A esto, ¿no? Y habría que integrar, ¿no? Esto iba a ser 1 sobre S más 1, 1 sobre S más 1. Entonces, E a la menos T, convolución E a la menos T, ¿no? La integral de eso, de 0 a T. Evaluar y ya está, ¿no? Podríamos haber hecho eso acá. Esto acá, cuadrado y lineal podría haber sido, pero con el cuadrado igual íbamos a sufrir. Creo que mejor bien, lo veamos como traslación. Vamos con el ejemplo 2. En el ejemplo 2 tenemos igual una función íntegro diferenciable. Vamos a hacer lo mismo, vamos a aplicar la transformada de Laplace a los dos lados de la función o de la ecuación. Y vamos a aplicar ya lo que es la linealidad, ¿no? Entonces aquí vamos a tener L, la transformada de Laplace de esto, por la transformada de Laplace de esto, por la transformada de Laplace de todo esto, ¿no? Listo. L, N. Ya está. Ahora analizamos un poquito. Y lo que vemos aquí es una convolución, ¿no es cierto? Entre E a la T y F de T, que no sé quién es. Entonces es una convolución de E a la T por F de T, convolución. F de T. Listo. Por la transformada de una convolución sabemos que es la multiplicación de cada una de sus transformadas. Multiplicación. Listo, ya está.
Ahora hallamos las transformadas. Entonces, este de acá, como no sé quién es f de t, pues quedará como f de t. La del coseno. ¿Cuál es la transformada de Laplace del coseno, jóvenes? S sobre S cuadrado Más 1. Más 1. Muy bien. Listo. La transformada de Laplace de e a la t. ¿Cuánto es? 1. 1 sobre S menos 1. Eso, muy bien. Una señorita que está estudiando. Vamos a despejar. Despejando. Va a ser 1 menos esto de aquí. ¿No es cierto? 1 menos esto de aquí. Listo, aquí vamos a operar. Y luego despejamos, ¿no? Vamos a ver, mínimo S menos 1. S menos 1 menos 1. S menos 2, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, a ver, este va con menos. Te queda más, 1 menos. Ok, está bien. Entonces aquí vamos a tener S menos 1 en el denominador. Y en el numerador vamos a tener S menos 2, ¿no? S menos 1 menos 1 menos 2, correcto. Todo esto multiplicado por esto de aquí. Y esto igualado a esto de aquí. Ahora vamos a aplicar, vamos a despejar. Despejando, vamos a tener esto que va a multiplicar a esto sobre esto. ¿No? No podemos simplificar nada. S menos 1, a ver una revisadita, otra vez. Transformada de Laplace a ambos lados, transformada de Laplace aquí, transformada de Laplace aquí, transformada de Laplace que no sé, la transformada de coseno, y esto es una convolución. Convolución entre e a la t por f de t. La transformada de Laplace, la transformada de Laplace, la transformada de una convolución es la multiplicación de sus transformadas. Hallamos la transformada de Laplace de coseno, s cuadrado más 1, y la transformada de Laplace de e a la t es 1 sobre s menos 1, L de f de t. Como este y este son comunes, este va a pasar con menos, 1 menos, hemos hallado menos 1, menos 1, menos 2, y aquí tengo esto de acá, correcto. Listo. Vamos a aplicar la transformada de Laplace inversa. Entonces acá voy a tener f de t, que va a ser igual a la transformada inversa de menos 1. ¿no? Entonces la transformada de Laplace inversa va a quedar como todo esto, ¿no? Y que podríamos escribir como multiplicación también. Y no hay de otra que fracciones parciales, ¿no? Sí, no hay de otra que fracciones parciales. Entonces, por fracciones parciales, esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a ver, esto de ahí, ¿no? Listo. Lo que vamos a hacer es aplicar la linealidad. Este con este y este. Y creo que ya es directo, ¿no? No va a estar nada difícil. Nada difícil. Lo difícil era la transforma o la fracciones parciales, ¿no? Entonces, en 3 sumas. Ya. El primero le voy a sacar a este 3/5 de aquí acá por la linealidad, ¿no? Álgebra, reparto, chao esto. Para la segunda le voy a sacar este 1/5.
linealidad, esto chao, ¿no? Para el tercero le voy a quitar todo esto y le voy a sacar los 2/5. 2/5, ¿no? Esto ya no hay necesidad. Tampoco ese. Ya, listo. A ver, vamos a repartir este aquí, 3/5. Ya está, ¿no? Ahora a reconocer. ¿Cuál es la transformada de Laplace inversa del primero, jóvenes? 3/5 de coseno de t. Seno de t. Siguiente. 1/5 de seno de t. Muy bien, seno de t. Tercero. 2/5 de 4 e a la 2. por e a la menos t. 2t. Muy bien, están estudiando, eso me gusta, me alegra mucho que estén estudiando. Y los que no estábamos pudiendo reconocer, hay que estudiar, pues chicos, hay que estudiar. ¿No? ¿Ya está? Ya hemos encontrado a f de t. Vamos con el siguiente, funciones periódicas. Esto solo funciona, esta transformada de Laplace, solo para funciones periódicas, ¿no? Por ejemplo, esta es una función periódica. Lo primero que hay que hacer es reconocer su periodo. ¿Y cómo sabe que es periódica? Porque fíjate que se repite el mismo ciclo. Taca, 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 hasta el mismo. En la gráfica es como una onda. En realidad se repiten, no siempre van a ser ondas, ¿no? No siempre van a ser ondas. Por ejemplo, podrían ser rectas, ¿no? Por ejemplo, podrían ser estas. No son ondas, pero es periódica, ¿no? Periódica. Cada cierto periodo se repite el mismo ciclo. Esto es una función periódica. Se repite continuamente, entonces ahí es. Sí, bajo un cierto periodo se repite la misma función, la misma función, la misma función, la misma función. En el anterior tampoco eran ondas, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que hemos hecho en el texto, no necesariamente son ondas. Simplemente ustedes tienen que ver, era así y luego así, ¿no? Y volví a repetir el mismo. Y volví a repetir. Entonces, cuando ves que se repite la misma forma, ¿no? Es una función periódica, ¿no? En un periodo es hasta aquí, ¿no? Hasta que se vuelva a repetir la misma. Aquí se repite lo mismo. Ah, ya, el periodo está marcado aquí, ¿no? Lo mismo acá. El periodo, fíjate que va a ser en 2, porque cada 2 se repite la misma gráfica, la misma gráfica, la misma gráfica. Sea onda o no sea onda, sea recta o no sea recta. Se repite la misma gráfica. Entonces, solución. Noten que se trata de una función periódica, de periodo 2. Hemos reconocido, cada 2 se va a repetir el mismo. Entonces, ese periodo le vamos a llamar, como está aquí en el libro, ¿no? T2. Ese es el periodo. Entonces, coma, por lo que la transformada de Laplace será, y agarramos la fórmula. Fíjense que tiene un montón de fórmulas que memorizar, ¿no? Un montón. Entonces, parámetro 2. Perdón, periodo 2. 2. Ya está. De 0 a 2 es la función. Pero fíjate que de 0 a 2 tú no puedes dar solo una función para describir toda esta función. No puedes. ¿O qué función va a describir todo este comportamiento? No hay. Entonces hay que hacerlo por partes. Entonces vamos a trabajar esto por partes. ¿Por qué? Porque no hay una sola función que describe todo el comportamiento. Si hubiese, por ejemplo, de esa rectita que se los he puesto ese rato así, por ejemplo, de esta rectita que es periódica, ¿no? Con una sola ecuación puedes describir todo esto. Entonces no hay necesidad de dividir en intervalos.
Ya en uno solo puedes encontrar la ecuación de esta rectita, ¿no? Entonces acá es necesario, porque con una sola función yo no puedo describir este comportamiento, ¿no? No puedo. Entonces vamos a trazar de 0 a 1, que va a ser una función, más de 1 a 2, va a ser otra función, ¿no? Más de 1 a 2, que va a ser otra función. De 1 a 2. Muy bien, ¿y quién va a ser la función de 0 a 1? Va a ser esta recta. Y de 1 a 2, esta otra recta. Entonces vamos a encontrar la ecuación en el primer periodo, solo en el primer periodo. Entonces, note, graficaremos la función que describe el comportamiento en el primer periodo. Estoy aclarando el primer periodo, no de toda la función, porque la función es periódica. Esa se va a poder describir de una forma más precisa con los que estamos llevando en cálculo 3 por una serie de Fourier, ¿no? Pero con una sola función no voy a poder describir. Entonces, por eso estoy aquí aclarando en el primer periodo. Solo voy a analizar este periodo de acá, este primer periodo de la función, ¿no? Entonces, el primer periodo de la función se va a describir por una función definida por partes. Y esa función definida por partes va a ser la siguiente. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a poner C, ¿no? Un signito de llavecitas. Ya está. Y decimos, a ver, somos capos nosotros encontrando ecuaciones de rectas, no tiene que ser nada. La primera recta, fíjate que es y igual a la ax, ¿no? Después lo voy a cambiar con t nomás. Estoy haciendo así porque es como hemos trabajado en álgebra 1. ¿Y cómo sabes eso? Es que fíjate que está pasando por el punto 0, 0. Y también está pasando por el punto 1, 1. ¿No? Entonces, la recta y igual a x, si quieres, pendiente, va a ser la diferencia de las 10, 1, negativo. La diferencia de las x es 1, negativo. 1 y 1, 1, dependiente 1. Entonces la ecuación va a ser y, voy a agarrar el punto 0, 0. Menos 0 igual a la pendiente que es 1 por x menos 0. Entonces y igual a x. No había dónde perderse. Pero la segunda no es y igual a menos x. No, porque no está pasando por el origen la segunda recta. Entonces la segunda recta no va a tener esta ecuación. Entonces nos fijamos qué puntos, por qué puntos está pasando esa recta. Entonces anotamos, a ver, por el punto por donde está pasando la segunda recta es 1, 1 también. 1, 1. Y el otro punto, 1, 2. El otro punto es 2, 0. 2, 0. Listo. Ahora calculamos la pendiente. La diferencia de las y es 1 menos 0, 1. Menos la diferencia de las x es 1 menos 2 menos 1. La pendiente va a ser menos 1. El punto que voy a agarrar va a ser esto. Entonces va a ser y menos 0 igual a la pendiente por x menos 2. Entonces yo puedo escribir la ecuación esta como 2 menos x. ¿De acuerdo? Jóvenes. ¿Cómo es? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ¿no? Entonces aquí va a ser t. Sí. Y aquí va a ser 2 menos t. Ya está. Opa, ¿qué pasó con ese? 2 menos t. Listo. Si t está entre 0 y 1. Y si t está entre 1 y 2. ¿No? Ya está.
¿Dónde está la t? Ese es del primer periodo, ¿no? Y aquí podemos aclarar que esta función luego va a ser periódica, indicando el periodo, ¿no? Entonces va a ser f de t más 2, ¿no? Ese es su periodo. Cada 2 se va a repetir lo mismo, ¿no? Bien, listo. Ya está. Ahora ya puedo reemplazar. Reemplazando, pues vamos a tener esto. Este de aquí más que la transformada de Laplace, entonces la función periódica va a ser lo siguiente, ¿no? Entonces, de 0 a 1 es t. De 1 a 2 es 2 menos t. 2 menos t. Listo. Y como es aquí cerrado, quizás lo correcto sería poner menor o igual, ¿no? Aquí. Y aquí menor o igual, porque no hay puntos abiertos. Ya está, listo. Solo en uno, nos ponen los dos, dejó de ser función. Ya, seguimos. Ahora a integrar. Lo que vamos a hacer es utilizar la propiedad distributiva y la linealidad de la integral acá, ¿no? Entonces vamos a tener este que va a multiplicar acá y que va a multiplicar acá, ¿no? Voy a sacar de t, ¿sí? Fíjate que acá para integrar necesitas hacer por partes y aquí también por partes, ¿no? Entonces vamos a hacer la integral por partes. Eso también tiene que estar en tu examen, ¿no? Por partes. A ver, vamos a insertar una tabla 2 por 2 y decimos, a ver, u va a ser igual a t y du va a ser igual a dt, ¿no? Esta es una integral directa, si no puedo decir lo mismo en el otro, ¿no? V va a ser igual a esto. Ahorita lo voy a borrar la T, no se preocupe. Lo que no quiero que copie porque no sé de dónde se guarda. Y después lo suelta, ¿no? Integrando de V, ¿no? De V y V. Entonces V va a ser igual, integrar va a ser respecto de test, ¿no? Entonces 1 sobre S negativo, ¿no? Más arriba, listo. Por E a la menos S. Listo, y aplicamos eso. A ver, U por B, entonces esto por esto. Menos con menos más la integral de esto por esto. Ese 1 sobre ese lo podemos sacar porque es constante. Y nos va a quedar solo a integrar e a la menos st de dt, ¿no? Lo mismo acá. Hay un menos por delante, no te olvides. Entonces va a ser u por b, y va a ser muy parecido a esto, pero vamos a cambiar signos, ¿no? Y el límite también. Entonces este va a ser más, porque hay un menos por delante aquí, ¿no? Un menos. Entonces esto menos, si esto era más, este va a ser menos. Y la integral es de 1 a 2. Esa es la diferencia entre los dos. De 1 a 2. Ya está. Listo. A integrar ahora, ¿no? A integrar, luego evaluamos todo. Ojo que de aquí hasta aquí es un límite. Voy a ponerlo así nomás ya. Y de aquí a aquí es otro límite, ¿no? Entonces vamos a separarlo nomás ya. Obviamente se está multiplicando a todos, ¿no? Pondremos pues corchetes y llaves, entonces. Está multiplicando a todo. Ok, ya. Integraremos. Integrando esto va a ser menos también. 1 sobre s al cuadrado.
C cuadrado. Ya está, ¿no? Y esto hay que evaluar de 0 a 1. Vamos con el otro. Esto de aquí va a ser 2 sobre S menos, por si acaso, ahorita voy a poner menos, por E a la menos ST. Listo. Esto de aquí ya está integrado, integramos esto, como esto va a ser menos, esto va a ser más, ¿no? Y esto S cuadrado por E a la menos ST. Listo, ya hemos integrado todo. Falta utilizar el teorema fundamental del cálculo. Ah, no, es 1, ¿no? 1, sí. Listo. Evaluar. Evaluando la función periódica. A ver, cuando sea 1, esto va a ser 1, 1, esto también va a ser 1, esto también va a ser 1. ¡Auch! Menos ese, ¿no? Listo. Cuando sea 0, 0, pero esto no va a ser 0. Aquí, como es menos, va a ser más. Esto va a ser E a la 0, es 1, por si acaso, ¿no? Ya está, ya hemos evaluado. Vamos con el siguiente. Límite superior 2, entonces aquí va a ser 2S, chote. Aquí va a ser 2, aquí también va a ser, bueno, no se ve bonito, aquí atrás, de la 2S. Aquí también va a ser 2S. Listo. Menos límite inferior, ¿no? Entonces voy a cambiar de signo a todo esto porque es menos. Primero que era negativo se vuelve positivo, el segundo que era positivo se vuelve negativo, el tercero también negativo. Límite inferior es 1, ¿no? Entonces esto va a ser así, esto va a ser 1, y esto también 1, y esto también 1, ¿no? Y esto chao. Ya está. Ya hemos evaluado, ya no necesitamos los signos de agrupación. Chao, signo de agrupación. Perdón, ¿qué? No te escucho. Más fuerte. La parte final es más 2S por E a la menos S. No he puesto más. No. Este es este, este es este, este es este. Más, tienes razón. Más, menos, menos. No sé por qué he puesto, si había dicho que iba a poner más ya. Muy bien, gracias. Seguimos. Ahora hay que simplificar, ¿no? Simplificaremos. Tan feo no puede quedar. Este, 1 sobre S, 1 sobre S, todo es 2 este, 1 sobre S, este, ¿no? Y este, ¿no? Este y este van a ser menos 2S. Con este más, chao, se va. Chao esto. Chao esto. Seguimos. S cuadrado, S cuadrado, S cuadrado, S cuadrado. Uno es más y el otro es menos. Ah, no, pero esto es 2S. S cuadrado. Menos, menos. Entonces va a ser menos 2. No, chao, todo esto. Listo. ¿Qué más? Este y este son idénticos, excepto por decir chao, todo esto. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Entonces seguiremos haciendo más álgebra, 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 álgebra. Entonces, a ver, fíjate que tiene el mismo denominador, ¿no? Entonces, voy a escribir esto por delante. Es menos 2, voy a poner ese es un menos 2. Mismo denominador, entonces podemos sumar todo, ¿no? Este va a quedar aquí y va a ser más 1, ¿no? Todo esto, adiós. Además, este corchete es feo, ¿no? Hay que ponerlo otro nomás. Vamos a poner este otro. No, lo mismo acá. Voy a borrar todo esto.
Los corchetes no me gustan, o las llaves. Ya está, ahora sí, ¿no? Y aquí igual. Es más, ya no necesitamos, lo voy a multiplicar aquí arriba nomás. Ah, muy feo. No se nota. Entonces, a ver, así, ¿no? Fíjate que esto de aquí es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Entonces, esto de aquí puedes multiplicar así, pones signo de agrupación, multiplicas esto de aquí, y todo esto aquí arriba. Ahorita vamos a simplificar, ¿ya? Chao. Trinomio cuadrado perfecto en el numerador. Trinomio, ¿no? Primero al cuadrado, el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces esto va a ser al cuadrado, ¿no? A ver, revisaremos. El primero al cuadrado, ¿sí? El doble del primero, ¿sí? Sí, es un trinomio. Ya está. Aquí abajo hay una diferencia de cuadrados. Entonces vamos a llevar eso a una diferencia de cuadrados. Esto va a ser lo mismo. Más, ¿no? Más y menos. Su raíz cuadrada, listo. Podríamos simplificar esto, pero el signo no es lo mismo, Inge me dirán, pero lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Entonces, voy a trabajar dentro del paréntesis, ¿no? Voy a factorizar el signo, menos, y voy a escribir 1 menos e a la menos s, ¿no? Al cuadrado. Aquí si quieren pueden poner un 1, es un producto. Menos 1 al cuadrado sigue siendo 1, entonces es lo mismo que 1 menos e a la menos s al cuadrado, es lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Sí. Muy bien. Sí, Oh, Inge. sí. Voy a escribir así. ¿Para qué? Para que se simplifique, pues ¿para qué va a ser, no? Entonces menos, ya está. Entonces simplificando, a ver, este chao, bonito de estos. Listo, ya está. Ya al fin hemos obtenido la transformada de Laplace de nuestra función periódica. ¿Sí? ¿Alguna duda? Nada, ninguna, ¿no? Bien. Vamos a llamar lista, si no hay duda. Vamos a empezar de abajo esta vez. Zurita. Zurita la 1, Zurita las 2, Zurita las 3. Vamos con Zapata. Aquí, Inge. Déjenme quitar esto porque va a ser muy largo su video, si no detendremos la grabación. No hay necesidad de grabar.